Las deidades en el mundo de One Piece están más presentes que nunca. No es algo que podamos decir que viene de hace poco tiempo, sino que es un tema que Oda lleva trabajando y metiendo desde los inicios de la obra poco a poco de manera sutil y elegante. A día de hoy, con la revelación de la importancia del dios del sol Nika y lo que representa, esto me hace volver a recordar y leer ciertos arcos donde la presencia de las deidades en el mundo de One Piece está latente. Hoy redacto esta teoría gracias a una Nakama que me ha enviado este vídeo por Instagram que estaréis viendo en pantalla de una Nakama de la comunidad inglesa. Ya sabéis que yo no soy fan de ver contenido de One Piece porque apenas tengo tiempo y tampoco me apetece, y mucho menos de la comunidad angloparlante al no comprender el idioma perfectamente. Pero una vez vi tal post, no dudé en querer redactarla y elaborarla tal como creo que pueda ser realmente. La idea para hacer esta teoría la saqué de este reel que tenéis en la descripción y podéis ir a verla. Como ya sabemos, la idea de que Nika exista no es ninguna novedad. No solo porque Whois Who directamente nos revelara el peso de ese ser que andaba liberando esclavos en el pasado, sino el cómo Oda ha trabajado en ello desde los inicios. Desde que comenzó la serie hemos visto cómo muchos personajes y muchas culturas veneran diosas por tradición, y que incluso estas, en según qué culturas, se llegan a hacer incluso sacrificios por X dioses. Por el contrario, también existen la contraparte de otros tantos personajes que deciden no creer en absolutamente ningún dios, tal como sucede con Zoro, siendo uno de los casos más destacados en este grupo. En aquel entonces, cuando Oda metía personajes no creyentes o ateos en la obra, nos lo tomábamos como algo que marcaba la personalidad del personaje. En el caso de Zoro, de creer más en lo que el ser humano puede conseguir que lo que la religión te pueda traer. Poco a poco, y a medida que Oda introducía algunas culturas del mundo de One Piece, de las más importantes de todas, a su paso lo hacía también con las deidades que marcarían el paso de lo que son las bases de tal vez el siglo vacío, y la historia que está por repetirse justo 800 años después, desde probablemente la última aparición de estas deidades. Como sabemos, en el presente, Luffy no solo ha heredado la voluntad de Joy Boy, sino que también los poderes del dios del sol Nika han despertado en él. Quiere decir que una vez Luffy despertó su fruta, Zunise se percató de la presencia de Joy Boy, su Nakama del pasado, y que ha despertado 800 años después. Tal como deja en claro el Gorosei, la Ito Ito no Mi mitológica modelo Nika lleva 800 años escapando de sus manos y finalmente ha ido a parar a la persona idónea de la voluntad del dios del sol para liberar al mundo de una vez por todas. El dios del sol Nika ha estado presente en multitud de personas, como por ejemplo lo vimos siendo mencionado en el pasado de Big Mom. De hecho, el dios en el que creen los habitantes de la isla de los gigantes, en Elbaf, es precisamente el dios del sol, punto muy interesante y que tomará mucha forma una vez vayamos a la isla de los bravos guerreros de los mares. Sin embargo, en el arco donde más residen deidades a venerar y donde más presentes están, no es otro que el mismo arco de Skypiea, arco fundamental para entender y comprender los sucesos que no solo pudieron pasar en el siglo vacío, sino lo que pueda construir de cara al futuro todo esto. En el flashback de Noland podemos apreciar cómo hacían ofrendas al dios Kashigami en busca de salvar a su tribu del desastre. En medio de la ofrenda, antes de que llegara a su final, vimos como los Sandian veneran no solo a Kashigami, sino a 4 dioses más que conozcamos. Entre ellos hay 2 que tienen ya una representación física, por así decirlo, como es el dios del sol más conocido en el presente como Nika, siendo un dios que además es conocido en más culturas, el dios de la lluvia, el dios del bosque y finalmente el dios de la tierra, y que podría tener su representación ya vista en forma de estatua en el propio arco de Skypiea, siendo además la tierra un elemento limitado debido a la escasez de la misma en Skypiea, allí conocido como el Berth. Esto hace que sea muy probable que en el siglo vacío, y teniendo en cuenta la importancia y el peso que poblaciones como los Sandias, los habitantes del país de Wano, los de la isla Gyojin y el reino de Elbaf entre otros fueran uno, y que entre las grandes naciones que componían estas grandes tribus componieran lo que conocemos en el presente como el Gran Reino, el reino más próspero del pasado y que desde el pasado de Ohara está más presente que nunca. Estos 4 países o civilizaciones, y quién sabe si son más países que si bien nos fijamos en el presente, están cerrados o con poca apertura al mundo exterior, como por ejemplo vamos a ir directamente a hablar de Skypiea. Acceder a Skypiea es algo muy complejo y que la mayoría de gente que lo intenta mueren en el proceso. Elbaf es un país cerrado por ellos mismos que no tienen ningún tipo de alianza con el gobierno mundial.
La isla Gyojin es un país que ha sufrido en sus carnes la crueldad de la raza humana y el trato discriminatorio hacia ellos, siendo un país que es de difícil acceso y que, como sucede con la Isla del Cielo, tiene un acceso en el que muchos fracasan en el intento. Y el país de Wano es un país que tiene políticas de puertas cerradas al mundo exterior, y que es ahora el momento en el que deben abrir el país para ver el amanecer. Todos comparten el punto de estar aislados de cierta manera, y que ahora países como Wano quieren abrirse. Y la isla Gyojin hace siglos empezó a tener acercamientos con el gobierno mundial y se dieron grandes pasos, aunque realmente a día de hoy se siguen cometiendo las mismas atrocidades de manera más silenciosa. Otro detalle a comentar es que cada país pertenece a una raza diferente, 4 países o civilizaciones, 4 razas y 4 dioses. Lo curioso de estos países es que de alguna forma u otra han dado el tributo al dios del sol. Como comentábamos, los Sandias ya lo hacían en el pasado. En el caso de la isla Gyojin hemos visto cómo los piratas del sol hacen una clara referencia a la libertad que dicho dios daba a los esclavos y lo vinculado que va esto con ellos. En Elbaf, en varias ocasiones hemos visto en el flashback de Big Mom que ellos creen en el dios del sol y cómo estaban además agradecidos con él. Y en Wano, la más clara referencia podría ser el simbolismo directo y está relacionado directamente con el amanecer que ellos están esperando. Con lo cual, el dios predominante parece ser el dios del sol, pero en tribus como los Sandian veneran a varios de ellos y todos guardan una relación, y es que influye de manera directa con los elementos naturales u condiciones climáticas del mundo que mantienen el orden natural de las cosas. Quiere decir que si el dios del sol, Nika, realmente existió en el pasado, aunque simplemente fuera un ser humano que se hizo en leyenda de generaciones en generaciones por sus hazañas, el resto de dioses es posible que también existan y que sea ahora el momento en el que ya lo hayamos visto y no nos percatemos de ello. En el Reverie podemos entender a Im no solo como la máxima representación del mundo, sino como incluso por la forma de ser tratado y de cómo responde a sus peticiones y el lugar donde vive podemos pensar que es la clara representación de una deidad. Esto podría corresponderse de manera más fácil si vemos cómo en otras culturas como en Arabasta, las deidades eran los guardianes protectores del país, en ese caso Chaka y Pel, y que en el gobierno mundial los dragones celestiales o Tenryubito son aquellos que con su apoyo 800 años atrás consiguieron su victoria frente al Gran Reino y así alzar a su dios propio, Im. Lo curioso de Im nace en su presentación y sus acciones. En la sala de Pangea vemos que habían varias fotos en el suelo. Estas fotos curiosamente corresponden a sujetos que están todos conectados con el dios del sol del presente, con Luffy, además de este también aparecer en dichas fotos. Tenemos a Shirahoshi, el arma ancestral Poseidón, a Kurohige como futuro rival de Luffy y otro portador de la letra D en su nombre, y en su mano llevaba a Vivi, heredera al trono de Arabasta y que custodia la ubicación del arma ancestral Plutón y a ojos del gobierno mundial considera a su familia como traidores de ellos al no trasladarse a Tierra Santa una vez el Gran Reino fue destrozado por ellos mismos. Las razones por las cuales tomaron esa decisión deben de ir muy ligadas a lo que en el presente podemos ver y apreciar. Joy Boy era el punto de anclaje para que la historia no fuese olvidada. Él, en el siglo vacío, ordenó al clan Kozuki escribir los poneglyphs que fueron repartidos a lo largo de todo el mundo de One Piece, y precisamente sería ese momento que Joy Boy se percataría de que el país de Arabasta portaba algo interesante, portaba una voluntad en su interior que era digna de guardar uno de los mayores secretos del mundo de One Piece que no podía ser revelado al enemigo. Al hablar como deidades en el país de la arena anteriormente y referirnos a los guardianes más poderosos del país como sus dioses considerados por el propio país, tengo de seguro que lo que Im quería decirnos, siendo tratado entre líneas como una deidad, lo que nos quería decir es que realmente no quería eliminar aquí a los 2 D y a 2 portadores de armas ancestrales por el camino, sino porque tenía que decidir a qué nuevo renacer de Dios debía de eliminar. Así como lo escucháis, Im se ha percatado de que realmente estos 4 humanos representan a una deidad de las 4 que hemos comentado previamente cada una en este vídeo. En el caso de Luffy queda bastante claro ya, el dios del sol. Sin embargo, el dios de la lluvia, el del bosque y el dios de la tierra quedan libres por ahí. Al cual correspondería cada uno, vamos a tratarlo punto a punto y aclararemos algunas dudas que sí o sí van a ser resueltas en este vídeo. Im se habría percatado de que estos 4 seres no solamente poseen una fuerza considerada o un poder oculto todos ellos, sino que además consigo llevan una voluntad capaz de hacer mover a enormes masas que le puedan seguir. Todos tienen algo que el gobierno mundial anhela o desea,
dos armas ancestrales, el cómo Kurohige ha obtenido el secreto de poder consumir más de una Akuma no Mi y la fruta legendaria por parte de Luffy, razones más que suficientes para pensar que en el pasado estos 4 seres que posteriormente fueron considerados dioses también poseían poderes ocultos y que en el presente se han manifestado justo 800 años después todos a la vez. Cada ser que representa a cada deidad consigo representa a lo que más anhela o desea. Por ejemplo, Luffy, la libertad del dios del sol. Vivi podría ser su anhelo por la lluvia como vimos hace 2 años en Arabasta, considerada la diosa de la lluvia. Shirahoshi por su deseo de pasear por el bosque como dejaba en claro, sería la diosa del bosque. Y Kurohige sería la representación del dios de la tierra por la sencilla razón de querer ser el rey del mundo y conquistar todo a su paso. Además, en la isla del cielo, la tierra, como mencionábamos, era llamada como Birth, era algo limitado y deseado por los habitantes del cielo al no tener apenas tierra. Es más, la luna es llamada el Fairy Birth por el antiguo dios de Skypiea, Enel, elemento que guarda una gran relación con Kurohige, siendo él la antítesis de Luffy y de lo que representa el amanecer y la libertad, trayendo consigo la oscuridad al mundo. Como vimos, de niño él miraba la luna llorando desconsoladamente, aún no conocemos la razón de ello, pero sí podemos meterlo como detalle a tener en cuenta para reforzar esta teoría. Quizás muchos piensen que Aim es quien debe ser el dios de la Tierra por vivir en la Red Line, un continente que cruza toda la Tierra. La verdad es que soy más partidario de creer que realmente Aim es un dios independiente a las creencias de las tribus mencionadas en este vídeo al traer consigo un cambio enorme para el mundo. Es probable que además él fuera el encargado de eliminar a los demás dioses del siglo vacío, siendo Joy Boy el último y el sombrero de Pangea que guarda en una cámara su símbolo de victoria más grande. Ahora sé que muchos diréis, Croco, si el dios del sol Nika tiene una fruta, todos deberían tener fruta, y no tiene por qué ser así. Como comentábamos, la idea de esto es que cada dios es el encargado de ocultar un poder que es deseado por el gobierno mundial a todo el mundo. Es por eso que ni Shirahoshi ni Vivi poseen una fruta ni lo harán, ya que su poder es un misterio para todos y es algo deseado por los más poderosos. Lo mismo incluso podría suceder con Kurohige, y el cómo mantiene su secreto para poseer más poder, algo que el gobierno mundial lleva estudiando desde hace mucho tiempo y que solo Kurohige ha conseguido como el único ser vivo capaz de lograr de tener más de una Akuma no Mi. Y Luffy sería el único sujeto que porta una Akuma no Mi que sí desea el gobierno mundial y que, como dejan en claro, es el poder más ridículo de todos, pero aquel que comprende la representación de las antípodas de lo que ellos hacen y representan. Por mi parte, esto sería todo de esta teoría. Desde aquí, me encantaría pediros que si os ha gustado la teoría dejéis un maravilloso like, que no cuesta nada, de suscribiros a mi canal. Seguidme por redes sociales, ya que por allí estoy más activo para deciros, oye, hay vídeo, no hay vídeo, y estoy más activo que nunca por allí. De paso, suscríbete a mi canal, ya sabéis quién son, llegar a 100.000 nakamas, y sé que con vuestro apoyo lo vamos a conseguir. Nada más que decir, un gran saludo y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta la próxima, nakamas, y yo seré el rey de los piratas, que no os quede duda.